Ya seguimos aquí en el Espacio Paraguay en 15. Recibimos en mesa de trabajo al viceministro de Economía, Humberto Recalde. Humberto Colmán, digo bien. ¿Cómo le va, viceministro? Muy bien, Jenny, un gusto saludarte. Le cambié de apellido, perdón. Pasa, son gajelos. Pero no te preocupes. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Paraguay TV. Un gusto estar en tu programa, Jenny. Bien, hablar un poco, estuvimos viendo lo que ocurre en Chile, también en la región. Sí. Preocupación de lo que podría ocurrir también en Argentina, ya con un mercado bastante sufrido en términos de inflación y que obviamente tiene su repercusión en nuestro país. Y Paraguay también ha pasado por una etapa difícil en la primera etapa, en la primera parte del año, viceministro, pero hoy los informes oficiales hablan de un repunte de la economía y queríamos hacer esa evaluación. ¿Qué paso se ha dado dentro del plan de reactivación económica del Poder Ejecutivo? Sí, efectivamente, como bien lo mencionaste, Jenny, tenemos, de acuerdo a las estadísticas oficiales, 2 meses consecutivos hasta agosto de recuperación de las ventas y recuperación de la producción en valores positivos. Hay que decir que los meses anteriores eran negativos y ahora ya vimos valores positivos. Ahora todavía son, digamos que unos positivos moderados, sí, pero lo que nos confirman es que aparentemente hay un punto de inflexión, hay un cambio, ¿verdad? En esta tendencia de datos negativos que tuvimos en los primeros meses del año, primer semestre del año, ya en julio y agosto son positivos y creemos que ya es consecuencia también de esas medidas que hemos mencionado, ¿verdad? Otros indicadores también confirman este cambio, ¿verdad? El tema de la recaudación del IVA, por ejemplo, que hace la Subsecretaría de Tributación, eso es un indicador que sigue muy de cerca lo que pasa con el consumo de las personas finalmente. También tuvo meses positivos ya hasta agosto. El comercio de exportaciones dentro del régimen de turismo, el régimen de frontera, por ejemplo, sí, está creciendo 35% también hasta el mes de septiembre. también hubo una modificación También, ahí. claro. Y bueno, ahí esos son los indicadores que quería mencionarte, que de alguna manera reflejan también las acciones que se tomaron. Si la teleaudiencia recuerda, al comienzo de junio se lanzó el compromiso de unas acciones inmediatas para fortalecer la inversión, el empleo y la ayuda a los sectores sociales. Sí. Estamos ya en octubre, esas acciones hasta septiembre tienen un buen desempeño. El componente de aceleración de inversión, ahí por ejemplo estamos con un crecimiento del 35% en la ejecución del gasto en inversión pública, principalmente el MOPC. Y estamos sumando entonces ahí en todo lo que va del año ya en realidad algo así como 650 millones de dólares de inyección en obras públicas. Eso por un lado. El otro componente era el de comercio, mencionaba las exportaciones del régimen de turismo. Las medidas que se tomaron en el comercio se bajaron los aranceles a la importación de bienes de capital hasta cero. Esto es una medida temporal hasta diciembre. También se bajó el IVA, si te recordarás, Jenny, del 1,5 al 1%. Eso seguramente explica en parte esa recuperación que vimos del comercio. También hay que decir que del lado de Brasil, por suerte, ahí empezamos a ver también noticias positivas. Un elemento muy importante que se estaba discutiendo en Brasil y sobre el cual los mercados estaban muy expectantes tenía que ver con la reforma de la seguridad social. Finalmente esta reforma avanzó mucho ya ahora y eso le da, digamos que también a Brasil otra perspectiva y genera un, digamos que mejor ambiente, una recuperación del comercio en frontera. Ya empezamos a ver esa situación también, ¿verdad? Y en la parte social, bueno, antes de la parte social, el tema de financiamiento. Otro elemento que habíamos conversado, Jenny, en otras oportunidades, es que el Estado puso a disposición de los sectores productivos líneas de financiamiento y refinanciamiento orientados al sector productivo, también a las viviendas. 200 millones de dólares se puso a disposición. Sí. Es importante mencionar esto que en realidad eso es recursos que la banca pública, Agencia Financiera de Desarrollo y Banco Nacional de Fomento pusieron a disposición. La verdad es que no se usó casi nada de eso. Y eso diría, bueno, eso está mal. No, eso en realidad está bien, claro, porque significa que la economía supo absorber los golpes que recibió en materia del clima, en materia de los precios internacionales, encontró las fuentes de financiamiento o refinanciamiento en sus canales habituales de financiamiento. O sea, no se salió. Claro, y no requirió entonces finalmente de esta herramienta especial que puso a disposición el Estado. Entonces, por eso creemos que es positivo. Y en la parte social, este mes y el próximo mes con más fuerza se está entregando el bono adicional También. de Tecopona,
para los beneficiarios del programa de transferencias condicionadas de Coponam, ¿verdad? Esto es una ayuda adicional que se tiene solamente este año también, entendiendo de que toda esta situación de la economía, por supuesto que va a tener un impacto que nosotros esperamos sea limitado en, digamos, que la economía de los hogares. Viceministro, a pesar de lo difícil que fue esta primera etapa del año, el Estado nunca dejó de cumplir sus compromisos. Sí. Cumplió con los programas sociales, se ha pagado a los proveedores de productos y servicios y por supuesto se ha logrado mantener también las proyecciones de crecimiento. Hoy estamos hablando de estar en una situación neutral. Sí, efectivamente. Durante el año el organismo oficial encargado de hacer la presentación de los datos y las proyecciones es el Banco Central de Paraguay. Ellos hacen una presentación de lo que va a ser la perspectiva de crecimiento para el año en curso ya en diciembre el primero, después creo que el siguiente es en abril y el siguiente lo acaban de entregar ahora, ¿verdad? Al comienzo del año, es cierto, se tenía una expectativa de crecimiento normal del orden del 4%. Eso ya después del efecto de la sequía en diciembre, las inundaciones luego entre enero en febrero, luego todo lo que ya sabemos en materia regional, precio internacional, eso fue cambiando en el tiempo, una cuestión dinámica, ¿verdad? Y la última proyección recientemente presentada muestra que en todo el año terminaríamos el año con un crecimiento de 0,2%. En el terreno positivo, lo cual es bueno también, porque si uno mira experiencias pasadas, como fue el año 2012, recordará quizás la audiencia, el año en que también tuvimos problemas de clima, ¿verdad? 2012, 2009, 2008 también fueron años de problemas. En esos años la economía cayó algo así como 2-3%, fue negativo 2-3%. Este año como que estamos viendo que ese impacto, que es comparable a lo que pasó en el 2012 en particular, es menor hoy día. Entonces nos da cierta confianza de que también la economía empezó a desarrollar, digamos que una resistencia o un nuevo mecanismo para hacer frente a esta situación. Y también es importante mencionar que en este 0,2% de actualización del crecimiento para todo el año, obviamente tiene un impacto los datos que efectivamente ya sabemos, datos observados hasta junio de este año del Producto Interno Bruto y otros indicadores que dan cuenta de que hubo una contracción comparado con el mismo periodo del año pasado, una variación negativa del 2% que probablemente fue mayor a lo que se anticipaba al comienzo del año, entonces eso influye en el número final de crecimiento de todo el año, pero también implica ese 0,2, es una cuestión medio matemática y técnica, pero que tenemos que tratar de hacerlo ver a todos nuestros compatriotas que ese 0,2 implica también que este segundo semestre va a ser mucho mejor y ya, como mencionaba antes, hay algunos indicadores que nos dan esa confianza. Viceministro, mencionaste el caso del año 2012, que obviamente la situación política de ese año también ha incidido, se había dado un juicio político, un cambio de gobierno, o sea, más allá de la cuestión técnica, administrativa, presupuestaria, lo político también tiene su peso, obviamente. Las inversiones llegan en un país, y lo vemos lo que está ocurriendo en Chile, llegan en un país estable, con seguridad jurídica, seguridad económica. Así mismo es. Mira, efectivamente, lo del 2012 fue una situación realmente muy compleja. Si recordarán, tuvimos los problemas del clima, pero también tuvimos el problema político, quedamos marginados del Mercosur, también, si recordarán, entre otras cosas que tuvo ese impacto en una variación negativa del Producto Interno Bruto. Este año creo que la situación es bastante diferente. También tuvimos ciertos ruidos desde el punto de vista de la política. Eso entendemos que ya pasó y creo y vemos ya cierta conciencia de parte de todos los agentes de que tenemos que trabajar en los planes hacia adelante. Y hay un elemento muy importante que lo conversábamos fuera de cámaras, el tema del presupuesto para el año que viene, ¿verdad? El presupuesto para el año que viene tiene que ser un presupuesto equilibrado en el sentido de que sea factible de ser ejecutado en cuanto a los recursos que se disponen o se prevé que se va a disponer por un lado, pero por otro lado tiene que ser también un presupuesto que ayude a asegurar esa recuperación de la economía, que para el año que viene se tiene previsión de que la economía vuelva a crecer a sus niveles normales del orden del 4%. Entonces, en este momento estamos en esa discusión parlamentaria del presupuesto. Estamos todavía en la etapa de la bicameral, que tiene que culminar ahora el 31 de octubre, y a partir de ahí ya pasaría a plenaria en diputados, luego a senadores, bueno, y si hay cambios de vuelta,
otra vuelta más por cada una de ellas. Así es que estamos en ese proceso trabajando para que ese sea un presupuesto equilibrado. Se necesita un consenso para poder tener un presupuesto responsable y de esa forma cumplir incluso con todas las responsabilidades y las exigencias del Estado. Sí, efectivamente. Lo que dijiste antes lo volvés a decir ahora, un presupuesto que se pueda cumplir, ¿verdad? Es muy importante que el Estado, como un agente tan grande e importante para la economía, pueda cumplir efectivamente con lo que promete que va a hacer. El presupuesto es como una promesa, esto es lo que voy a hacer yo el año que viene. Y que lo pueda cumplir es muy importante para la credibilidad del Estado, del gobierno, en las políticas públicas y para la economía es fundamental. Entonces, en ese sentido es importante tener este presupuesto equilibrado para que el año que viene podamos seguir avanzando, ¿verdad? Ahora, las proyecciones para el próximo año de crecimiento del 4% dentro del Producto Interno Bruto, que ya es bastante importante teniendo en cuenta también lo que viven los países de la región. Nadie ha tenido un crecimiento de más del 2% en los últimos años. Paraguay sí ha cuidado su moneda, pero tenemos varios factores, viceministro. ¿Qué hacemos para llegar a ese 4% que hoy es la meta? Sí. Está el dólar, está la cuestión política en la región, Bolivia con elecciones, también Argentina, ahora lo de Chile, Uruguay también tiene elecciones, Sí. Brasil con inestabilidad social. Sí. ¿De qué manera llegamos a ese 4% y que eso pueda verse más que nada en el bolsillo de la gente, en poder tener también un desarrollo de las comunidades en Paraguay? Muy buena pregunta. Mira, realmente la región está muy complicada, también está lo de Ecuador, ¿verdad? Sí. Lo de Venezuela ni hablar ya hoy día, ¿verdad? Que es la peor crisis humanitaria en tiempos de paz que hemos visto, que una economía que va a volver a caer este año 35%, menos 35% va a ser la variación de la producción en Venezuela, ¿verdad? Y entonces, la situación es muy compleja en general. Estamos viviendo aparentemente una nueva ola de malestar en la globalización, como diría un famoso premio Nobel en economía. Países que han avanzado mucho como Chile, hoy se dan cuenta de que las cosas pueden ser mejor y son más exigentes. Y creo que en parte eso es lo que motiva todo lo que está pasando, ¿verdad? Pero efectivamente tu pregunta va en el sentido de que ese 4% no es que lo tenemos asegurado. Por supuesto que hay riesgos, y hay tareas que hacer para que efectivamente eso pueda ocurrir. Los riesgos para un país pequeño como el nuestro, de lo que pueda pasar en el vecindario a nivel internacional con los precios internacionales, ¿verdad? Este tema de las guerras comerciales entre Estados Unidos y China, por ejemplo, tiene un impacto, puede tener potencialmente un mayor impacto. Si fuera así, por supuesto, ese 4% sería más complicado de alcanzar. Aparentemente el año que viene, en ese punto en particular, no me quiero decir que el año que viene quizás veamos algo menos de estas tensiones porque Estados Unidos también va a entrar en un proceso electoral, ¿verdad? También y va a China incidir, es claro. un socio importante finalmente, y entonces probablemente cambien un poco los incentivos y quizás no tengamos tanto ruido por ese lado. La región va a seguir complicada, eso va a ser, vamos a tener que administrarlo, pero ya después de las elecciones en Argentina en particular, que es nuestro también socio comercial, Sí. finalmente no despreciable, 10% del comercio lo hacemos todavía con Argentina. Entonces, lo que pase ahí es importante para el devenir de la economía. Entonces, ese 4% tiene riesgos y nuestra tarea desde el punto de vista de las políticas económicas es asegurar que podamos ejecutar todo lo que preveemos. Para el año que viene se estima un crecimiento de la inversión, de vuelta de la inversión pública, que es un factor muy importante para la reactivación económica, superar niveles, ampliamente niveles de 2.200 millones de dólares más o menos para el año que viene, que es un salto más o menos del 7% en relación a lo que se espera cerrar este año. Entonces, ese es un elemento muy importante, y por supuesto mantener la disciplina en cuanto a lo monetario y financiero que bien lo viene haciendo el Banco Central. Reforma tributaria empieza a implementarse desde enero, un punto importante y también un paso que Sí. ha dado el Ejecutivo en su propuesta y el Totalmente. consenso político. Si me permitís volver un poquitito hacia atrás, un elemento muy importante que me faltó mencionar. Acabamos de recibir las nuevas proyecciones de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional. No sé si ya se hicieron eco de eso, salió hace una semana atrás estas proyecciones. Es interesante ver la proyección que hacen para Sudamérica. Sudamérica, según el Fondo Monetario, va a decrecer, va a ser menos 0,2% este año. América Latina como un todo va a ser 0,9% nada más positivo el crecimiento, pero si se excluye a Venezuela es un poquitito mejor porque la situación es Claro. Entonces, a pesar de toda esta situación regional, nosotros de todas maneras seguimos manteniendo esta previsión de crecimiento positivo. Ahí termino. Lo tributario,
La reforma tributaria efectivamente se aprobó, creemos nosotros, en tiempo récord. Lo positivo de esta nueva propuesta de reforma tributaria es que establece un nuevo sistema, un solo impuesto a la renta de las empresas. Antes había el IRASIS para el comercio y servicios, el IRAGRO para el sector agropecuario, ahora existe uno solo. La misma regla, igual tratamiento para todos, ¿verdad? Porque eso también es un concepto que tiene que ver con justicia y equidad del sistema tributario. Y en el caso del IVA, que eso sí generó cierta discusión con el sector agropecuario, se establece la no devolución para los exportadores en el caso del sector agroindustrial. En el caso del impuesto a la renta personal, prácticamente se mantiene igual, excepto que hay algunas deducciones que están acotadas y tiene un esquema de progresividad del impuesto, ¿verdad? Y en el caso de los selectivos, que finalmente subió un poquito, ¿verdad? Claro. La tasa de los impuestos. Eso es finalmente la reforma. La reforma no va a tener todavía un impacto el año que viene, porque descansa principalmente en los impuestos a la renta. Sí. Y el impuesto a la renta es el impuesto a la ganancia. Entonces se empieza a aplicar, claro, el 1 de enero de 2020 y la ganancia de 2020 se paga en el 2021. Entonces eso es recién en el 2021. Un impacto que se estima va a ser 0,7% del PIB, 300 millones de dólares adicionales. Ahí está, todo un proceso también. Viceministro, siempre dinámico, instructivo. Gracias por acompañarnos aquí en el Espacio Paraguay en 15. Gracias, Jenny, un gusto. Buen resto de jornada. Humberto Colmán, viceministro de Economía, aquí con nosotros en Paraguay TV. Con esto hacemos una breve pausa. Al instante seguimos informando.